La Voz de la Raza. El siguiente programa y los temas tratados en él son responsabilidad de su realizador. El informativo de Laboratorio Soluna. Mensajes, consejos y entretenimiento de la mano de la ciencia moderna y el saber popular. El informativo de Laboratorio Soluna. Dirige el doctor Jorge Holguín. A las 9 de la noche, 2 minutos, damos inicio al informativo del Laboratorio Soluna, en La Voz de la Raza, 1200 de la M, informativo de la salud integrativa, de la medicina natural, de muchas disciplinas de la salud, para hacer un programa de 3 horas, de lunes a viernes. Mi nombre es Jorge Holguín Marillo, soy el director de este magazine de salud, también soy el director del Laboratorio Soluna, un laboratorio farmacéutico que fabrica medicamentos alternativos, principalmente productos a base de recursos naturales, y estamos constantemente haciendo divulgación y haciendo información sobre temas de salud con diferentes especialistas, diferentes posturas. En el programa, por lo general, en la primera hora asisten médicos de diferentes tendencias. Por ejemplo, hoy viernes 23 de abril del año 2021 nos acompaña, los viernes nos acompaña el doctor Edier Velázquez, el doctor Juan Miguel Ruiz, que son médicos cirujanos de la Universidad de Antioquia y con una amplia experiencia de atención en salud. Ellos trabajan en el municipio de Bello, en el Parque de Bello, en el edificio San Ignacio, consultorio 307, y esto está diagonal a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. En el Control Master, Wilson Restrepo Cano. También las personas que no tengan la posibilidad de escuchar por el AM pueden sintonizar en internet la emisora virtual del Laboratorio de Soluna, que es www.solunaradio.com. Como decía, los doctores atienden en el municipio de Bello, y este edificio es de fácil llegada, es el parque principal. Las personas que estén interesadas en preguntar sobre los servicios, la consulta, los certificados que expiden, también ellos hacen control prenatal y pueden hacer certificaciones. Las personas entonces pueden tener este número anotado, el 319-588-0145, 319-588-0145. Ayer estuvimos por la noche, el programa de ayer jueves, estuvimos anunciando el tema de hoy, que los doctores van a explicar la cirrosis. Tiene que ver con las disfunciones hepáticas, las disfunciones de nuestro hígado. Muy bien, a esta hora de la noche saludamos al doctor Edier Velázquez. Muy buenas noches, doctor Edier. Buenas noches, doctor Holguín. Gracias por tu invitación. Aquí nuevamente, como todos los viernes, comprometidos con los radioescuchas. Esperemos que disfruten mucho el programa de hoy acerca de la cirrosis. Es un tema que a la gente les preocupa mucho, el hígado. Así es, bastante delicado, se afecta el hígado. Dicen que es muy fuerte, que se regenera, pero el hígado también se vuelve muy sensible cuando de una forma repetitiva pues está en contacto con sustancias muy tóxicas. Claro, él intenta regenerarse, cicatrizar, pero en el proceso
de cicatrización es donde viene el problema ya más adelante. Sí, señor. Bueno, también saludamos al doctor Juan Miguel Ruiz. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Jorge Holguín, y a todos los oyentes. Así es, hoy trataremos un tema que suscita muchas dudas y muchos mitos. Todo el mundo asocia cirrosis. Pero yo tengo cirrosis y nunca me tomé un trago de alcohol porque tengo cirrosis. Bueno, hoy vamos a despejar muchas dudas y recuerden, nuestros oyentes pueden consultarnos al Parque Principal de Bello. Estamos encima de Drogas La Rebaja y los atenderemos con mucho gusto allí. En el municipio de Bello, ¿qué restricciones hay? Digamos, ¿cómo hacer para hacer una consulta? Generalmente el contacto es a través del teléfono, ¿cierto? Correcto, sí, estamos nosotros atendiendo a las personas que necesiten consultar, que tengan alguna duda respecto a cómo llegar, a cómo solicitar su cita, por el teléfono 319-588-0145 y despejan todas sus dudas. Yo por lo menos he hablado pues con el doctor y el doctor Juan Miguel, es de que la verdad no es como llamar para hacer una teleconsulta, porque hay un criterio, es de que si es bueno mirar al paciente, es bueno escucharlo, verlo. A mí se me agrada mucho, casi siempre todos los programas el doctor ellos dicen, nosotros muy importante mirar el semblante, cómo camina, cómo llega, la parte gestual. A veces en una teleconsulta, incluso hasta en la videoconsulta, no se ve bien. Entonces, yo sé que muchas personas llaman y quieren como que les mediquen, que les receten y le hagan la teleconsulta. A mí me parece que el criterio que ustedes tienen, y lo he observado, es de que sí es bueno la consulta presencial, teniendo pues todos los cuidados, los protocolos de bioseguridad, la asepsia, en fin, pero sí es aclarar de que el contacto es para pedir la consulta, pedir datos acerca de cómo llegar, en fin, el transporte, cómo hace, pero no para que le formulen, le receten, es cierto, porque es una información general solamente que oriente hacia la consulta presencial. Muy bien, entonces muchas de las personas que escuchan el programa pues han escuchado sobre la cirrosis, hay mucha información sobre esto, pero yo soy de criterios de que pues, los médicos son los que hacen un enfoque, digamos, más adecuado, que conocen directamente. Yo sé que en la Facultad de Medicina, cuando se ve la anatomía, pues la disección con cadáveres, o sea, conocer los nervios, los músculos, los tejidos, o sea, conocer en sí mismo el hígado. Se habla mucho del hígado, pero realmente el hígado humano en forma o viéndolo palpitar en estado pues de vitalidad, ustedes han tenido un contacto directo, entonces hablan como de algo que ustedes lo han tenido prácticamente en sus manos, han participado de una disección, en fin, una autopsia en algún momento. Pero en general a mí me parece que sí sería bueno volver a hablar, así en general, la cirrosis, o sea, ¿en qué consiste la cirrosis? Bueno, doctor Holguín, aclaremos entonces que la cirrosis es una enfermedad, como usted bien lo dijo, del hígado, del órgano hepático. El hígado es un órgano muy importante, todos alguna vez habremos visto un hígado y lo hemos comido, y la palabra hígado no viene de su acepción griega hepatum, sino que viene de un plato que hacían en la antigua Roma, que era el hígado precisamente con higos. Entonces se fue vulgarizando la palabra y ya en Roma no lo conocían como el hepatum, sino como el higo. Entonces, bueno, luego se pasó a llamar fegatum y hasta llegar a hígado en español. En portugués todavía se dice fégado, por ejemplo. Sí, se dice fígado. Exactamente.
La función de este importante órgano tiene en realidad muchas variables. Una de las más importantes es la síntesis de proteínas. Después de todo, algunas personas llaman al hígado el laboratorio del cuerpo o la fábrica del cuerpo. Allí se producen importantes proteínas, entre ellas importantes factores de la coagulación, específicamente los que dependen de la vitamina K. En el hígado también se produce el metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos, como alguna vez lo comentábamos en este programa que hicimos sobre obesidad y síndrome metabólico. Contábamos cómo en el hígado se almacenan el glucógeno, que es un producto de síntesis de los carbohidratos, para que en el organismo pueda mantenerse una glicemia estable, ¿recuerdan? Sí, también hablábamos de que se produce la síntesis, es decir, la creación del colesterol, que también es muy importante, por ejemplo, para la membrana de las células, para muchas funciones del cuerpo cuando se necesita cierta energía. También almacena lípidos, por supuesto, que es como una reserva para cuando el cuerpo necesita hacer una acción, algún trabajo de energía. Además de eso, también transporta vitaminas, también transporta nutrientes, ¿cierto? E importantemente, recuerdan el programa que hicimos sobre el riñón, que hablábamos de que este riñón era importantísimo para la remoción de ciertas toxinas. Bueno, decíamos que no hacía el 100%. Bueno, otro buen porcentaje de la remoción de residuos y toxinas la hace el hígado. El hígado también es muy importante, por ejemplo, en el metabolismo de los fármacos. Es decir, usted se toma un medicamento, pasa al torrente sanguíneo y debe llegar de alguna forma al hígado para que el hígado haga cierto trabajo, ¿cierto? Para que luego pase de nuevo al torrente sanguíneo a que el fármaco haga el trabajo que tiene que hacer y no haga un trabajo tóxico, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? El hígado tiene una particularidad, y es que la mayor parte de su ingreso de sangre no se produce por una arteria, sino por una vena, la que se llama vena porta. Esta vena porta viene precisamente de la circulación intestinal, y eso tiene una implicación muy importante dentro de las consecuencias de la cirrosis, ¿cierto? Y además de eso, el hígado, que recibe ese torrente sanguíneo por esa vena porta, que es una vena muy grande, tiene además una salida que es la bilis, y por la bilis, que drena en el intestino, es que remueve los excesos. Entonces, bien, ¿qué es la cirrosis en sí? La cirrosis es la consecuencia de una hepatitis crónica, es decir, los hepatocitos, que son las células funcionales del hígado, por X o Y razón, que ya la ampliaremos en el programa, se van dañando y muriendo. Entonces el hígado empieza a cicatrizar, proceso que se conoce como fibrosis. Pero cuando ya hay muchos hepatocitos muertos o células del hígado y la cicatrización no es lo suficientemente eficiente, se van formando unos nódulos de regeneración, que es como el hígado intentando regenerarse. Pero no es efectiva la regeneración, entonces quedan unos nódulos, es decir, el hígado que solía ser lisito empieza a verse rugoso y con poca función, es decir, no es capaz de hacer todas las funciones que yo les contaba ahorita. Y una cosa importante de la cirrosis es que es un factor de riesgo para desarrollar cáncer en el hígado. Hablemos un poquito de qué tan común es esto. El hígado es 2 veces más común en el hombre. De pronto ahorita dentro de las causas explicamos por qué es esa razón. Y se ve más en la 4ª y 5ª década de la vida. Se puede ver antes, se puede ver después, pero esta es la época más común. Y ha causado, se ha dicho según ciertos estudios, que en el mundo puede causar hasta 800.000 muertes al año. En Colombia, que se hacen pocos estudios, como ya muchas veces lo hemos dicho, hubo hace ciertos años un estudio que decía que en Colombia la cirrosis produce 2.500 muertes al año. Parece poco, pero
es una enfermedad que tiene mucha carga del sistema porque es una enfermedad crónica. Lastimosamente el hígado, que si bien es un órgano muy fuerte, como ustedes lo dijeron, que no se daña muy rápido, estas hepatitis toman mucho tiempo en establecerse y formar una cirrosis, cuando se daña del todo ya es muy difícil tratarlo. Entonces el objetivo es que no se dañe muy rápido, porque lastimosamente el hígado es un órgano único, no es como el riñón que se daña uno y pues todavía queda un repuesto, o un testículo, un ojo. El hígado es muy parecido al cerebro y al corazón, solo tenemos uno, entonces por eso hay que cuidarlo. Usted estaba hablando ahorita, hizo una advertencia sobre que siempre se está culpando al alcohol, pero no siempre es el alcohol, ¿cierto? Ah, no, ahorita hablamos un poquito más sobre las causas. Sí, no, eso ya es como una causa, pero me refiero a que de pronto, pero así en general, como por qué el alcohol así afecta el hígado. O sea, siempre se dice, no, que el alcohol, eso es el alcohol, que no haga esto, que no haga lo otro, pero ayer estábamos explicando antes de que una persona le dicen que es contraproducente, pero no lo entiende, porque el cerebro entiende alcohol, o sea, no le pone si es bueno o malo, sino que no entiende la razón por la cual. O sea, el alcohol es una sustancia tóxica o a cierta concentración. Claro, lo que pasa es que el problema con el alcohol y el hígado pues va causando altera el metabolismo de los ácidos grasos. Como el hígado es el laboratorio del organismo, entonces los ácidos grasos se van depositando en el hígado a medida que van degenerando, va metabolizando el mismo etanol, se deposita grasa, va causando inflamación, radicales libres, y entonces donde el hígado empieza a ir cicatrizando, a medida que va cicatrizando, va causando fibrosis. ¿Qué es la fibrosis? La cirrosis, pues que aquí el doctor Juan Miguel lo mencionó. Y a medida que va cicatrizando, esas cicatrices van generando un riesgo del carcinoma hepatocelular. Y esta es de las principales causas de la cirrosis, la alcohólica, pero hay otras también, que es solamente por grasa que viene de otro lado, que no es del alcohol. Ah, sí. Ahorita lo mencionaremos de pronto. Sí. O sea, que yo entiendo es que el alcohol es proinflamatorio, o sea, conduce a una inflamación crónica que no es beneficiosa. Bueno, para entender un poquito más sobre el hígado, a ver, ¿cómo funciona el hígado humano? Bueno, hablando del hígado humano, o sea, ¿cómo hace para procesar la sustancia, todas esas funciones que tiene? ¿Por qué se llama la fábrica? Generalmente nosotros hablamos aquí que es la fábrica. El laboratorio del organismo, es correcto. ¿Cómo funciona? El hígado se encuentra en el abdomen, en la parte superior derecha, en relación con el tórax. Entonces se relaciona con el diafragma. Por encima del diafragma ese es el músculo que causa la elevación de los pulmones. Entonces está en relación también con la caja torácica, con los pulmones. Una enfermedad pulmonar puede afectar el hígado, una enfermedad hepática puede afectar los pulmones. Entonces hay una relación por la parte superior con la caja torácica. La parte pulmonar está relacionado con el estómago, con los riñones, con el colon ascendente y transverso, que es una parte del colon que ya lo hemos mencionado también en charlas pasadas. Entonces la relación es esta. El hígado está en esa parte y se va a relacionar con varias estructuras, no todo lo que ve en la parte derecha va a ser el hígado, pero en ese punto derecho debajo de las costillas derechas, digamos que ahí se va a encontrar, pues como para explicarlo más fácilmente la persona entiende. Ya muchos ya lo indican, más van a la consulta y dicen, ay, no duele el hígado, y señalan en la parte pues, correcta donde es, así no sea el hígado que esté doliendo. El hígado pesa aproximadamente 1.400 gramos en las mujeres, 1.800 gramos en los hombres. Consta de 2 lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y hay una parte posterior también. Estas 3 partes conforman el hígado, las partes principales. Cada uno tiene irrigación por una arteria,
drenaje por una vena y con un conducto hepático. Cada una de estas partecitas se divide a su vez en total en 8 segmentos. Entonces, en el lóbulo derecho encontramos segmentos 5, 6, 7 y 8. En el lóbulo izquierdo encontramos los segmentos 2, 3, 4. En la parte posterior está el segmento 1. Entonces, el hígado en general son estas 3 partes y a la vez se divide en 8 segmentos más que también están irrigados por arteria, con un drenaje por una vena y un conducto hepático que es el que va a dar el drenaje a la bilis. Entonces, cada uno de estos funciona independientemente, pero en conjunto dan toda la función del hígado. Entonces, el 80% de la sangre del hígado va a llegar rica en nutrientes. ¿Nutrientes de dónde? De las venas que drenan el intestino, de las mesentéricas, las arterias gástricas, las venas, las venas gástricas, mesentéricas que drenan el intestino, la vena esplénica que drena el vaso. El 80% de la sangre del hígado viene de acá, entonces del intestino y en la parte gástrica llegan todos los nutrientes. De la vena esplénica, que es el vaso, de allí vienen los subproductos de la destrucción de los glóbulos rojos, que los glóbulos rojos tienen un ciclo, son aproximadamente 3 meses, en el vaso se destruyen y liberan, allí la hemoglobina libera lo que es cuando es metabolizada la hemoglobina se produce la bilirrubina, se va hacia el hígado para ser procesada en el hígado. Entonces el 80% de la irrigación es de aquí. Otro 20% viene de las arterias hepáticas que vienen de la arteria aorta, la gran vena que sale, la gran arteria que sale del corazón. Entonces aquí está el otro 20% de la irrigación. Cada segmento, pues como dije, está formado por todo esto, arteria, vena y conducto hepático. Y el hígado, entonces, al recibir esta sangre, el 80% de nutrientes, como es un laboratorio, llegan todos sus hepatocitos, que son las células que lo componen, y metabolizan todos estos nutrientes para formar proteínas, hormonas, factores de la coagulación, metaboliza medicamentos, almacena hierro, elimina bacterias, forma factores inmunológicos para la defensa del organismo, compensa la cantidad de bilirrubina que hay. Si una persona tiene mucha bilirrubina, el organismo tiene que tener bilirrubina. Si hay un exceso de bilirrubina, la persona empieza a ponerse histérica, amarilla. Entonces el hígado recibe esta bilirrubina que normalmente se está produciendo en el organismo, más exactamente la principal pues se produce en el vaso, producto de la destrucción de los glóbulos rojos, que ellos van envejeciendo y tienen que destruirse, reciclarse. Entonces en este ciclo de los glóbulos rojos, si el hígado no está trabajando bien, la persona tiene que ponerse histérica. Y el problema no es ponerse histérico, cuando la persona se pone histérica es porque el hígado ya se está empezando a fallar. El hígado también almacena la glucosa en forma de glucógeno para liberarlo en el momento en que el azúcar está bajito. El organismo lo sensa, ya sea con el glucagón o con la adrenalina, por ejemplo, que estimulan el hígado y le dicen, bueno, libere azúcar que necesitamos. O sea, le colabora al páncreas para guardarle azúcar, para guardarle glucosa. Es correcto, cuando el organismo necesita energía. Entonces, por ejemplo, la persona está corriendo, está en una actividad física intensa, empieza a liberar adrenalina. Esa adrenalina va al hígado y da la señal al hígado de que diga, bueno, la glucosa que está almacenada, liberen, porque necesitamos glucosa, porque es el combustible del organismo. Entonces, mire qué importantes funciones tiene el hígado, porque se llama la fábrica, el laboratorio del organismo. Doctor Edier, por ejemplo, en un medicamento, o sea, un medicamento hace una acción farmacológica en un punto determinado, en unos receptores. Entonces ya luego el hígado con esas fracciones, esos metabolitos secundarios, ¿qué hace el hígado con esos restos pues de los medicamentos, de esas moléculas? ¿Qué es lo que hace? Claro, hay unos medicamentos que tienen metabolismo hepático, otros que lo tienen renal, unos más hepáticos, otros más renal, otros son mixtos. Digamos que un medicamento que está metabolizado a nivel hepático
entonces allí hay una serie de enzimas, lo degradan, y esto es eliminado. Como ya mencioné, el hígado está conformado por 3 lóbulos. Esos 3 lóbulos son 8 segmentos, y cada uno de esos 8 segmentos tiene entonces la vena por donde llegó el medicamento, o la arteria también, pero digamos que el medicamento se lo tomó, se absorbe por el intestino, va por en las venas mesentéricas hacia el hígado, formando la vena porta, y allí el medicamento sufre su metabolización, hace su efecto, libera los metabolitos activos, y las partes restantes las elimina. ¿Por dónde? Por medio de la bilis principalmente. Otra libera la sangre, son en la sangre, no eliminadas por la orina. Ah, bueno, una por la bilis y eso tiene un conducto que entonces lo elimina ya al intestino delgado, sí. Y otra parte va la sangre y sigue el camino y allá los acaba de filtrar y de descomponer y eliminar los riñones. Es correcto, pero la mayor parte, si el medicamento es de eliminación, de metabolismo hepático, entonces va a ser eliminado por el intestino por medio de la bilis, por ese conducto hepático que les mencioné inicialmente, que tiene que al formarse de esos 8 segmentos, se van uniendo, forma de conducto hepático, va a la vesícula almacena la bilis para cuando el intestino ingrese alimento, que la vesícula no está, almacena la bilis y libera la bilis solo cuando el intestino manda la señal. Entonces, si tiene alimento, le dice a la vesícula, bueno, ayúdame con la bilis porque necesito hacer digestión. La función de la bilis entonces es ayudar a digerir las grasas en el duodeno y eliminar también toxinas mediante la bilis. Entonces la bilis tiene estas 2 funciones: ayuda a la digestión y de paso elimina esas toxinas de medicamentos, de bacterias, todo lo que sea pues de desecho del organismo, por medio de la bilis pues está eliminado. ¿Qué pasa si hay un cálculo, si hay un cálculo biliar tan grande que está obstruyendo, taponando ese conducto? Precisamente, doctor, aquí entramos a una de las causas. Se tapone el conducto biliar y el hígado, digamos que se encharque, por decirlo así, dañando los hepatocitos. Claro. Entonces entonces hablemos de las causas. Bueno, sí. ¿Cuáles son las principales causas de la cirrosis? Porque uno, conociendo las causas, yo creo que uno tiene conciencia y puede reflexionar acerca de cómo va a prevenir esas causas. La causa principal, sin duda, es la hepatitis alcohólica, ¿cierto? No es la única, por supuesto. Hay otras muy importantes que son las virales. Ejemplo, hepatitis B y sobre todo la hepatitis C, que son enfermedades virales que se transmiten por vía sexual y vía sanguínea. Otra causa importante es la hepatitis no alcohólica, y ahí estaba el ejemplo que les decía, el señor que jamás se ha tomado un trago en la vida y resulta que el médico le dice que tiene cirrosis. Bueno, recuerden que en algunos de los programas hablábamos de que el metabolismo es muy importante, de que la nutrición, de que no estar obesos, de que estar bien controlada la diabetes puede afectar el hígado. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, nuestros pacientes ven, el médico les dice, tiene hígado graso. ¿Cómo trato esto? Bueno, trátelo mejorando su metabolismo, bajando de peso, comiendo menos azúcares, comiendo menos grasas, porque esta acumulación excesiva de grasa en el hígado también, sin necesidad de tomar ni una gota de alcohol, derivar en cirrosis. Ahora combine usted 2 de esos factores: una persona que es obesa, que es diabética y que además de eso toma alcohol de vez en cuando. 2 factores ahí comprometiendo el hígado. Otra de las causas importantes es cuando la persona tiene insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Que el corazón no puede bombear la suficiente sangre. Esta sangre para alguna parte se tiene que ir, entonces se devuelve al hígado, encharcándolo también, como lo decíamos, en los otros factores que son los obstructivos. Por ejemplo, un cálculo biliar
que también drena el hígado, pero en su salida, ¿cierto? No en la sangre que se devuelve al corazón, sino en la salida de la bilis. Sin embargo, estos cálculos biliares suelen cantar más por una colecistitis, o sea, por una inflamación de la vesícula, pero pueden haber bloqueos crónicos que no sean tan sintomáticos y que vayan dañando el hígado. Otra causa importante, el acetaminofén. Doctor, pero es que yo tomo acetaminofén hace 2 años diario porque yo tengo una artrosis. Bueno, hay una dosis tóxica de acetaminofén, ¿cierto? Más de 4 gramos diarios de acetaminofén por demasiado tiempo puede paulatinamente dañar al hígado, y también puede haber intoxicaciones agudas en personas que intencionalmente toman demasiado acetaminofén, que ahí sí lo dañan y rápido. Ahí sí el daño sería rápido, porque los daños hepáticos suelen ser instalarse de una forma lenta, pero si la persona toma una dosis exagerada de acetaminofén puede dañarlo de inmediato. Hay otros medicamentos como el ibuprofeno, como el Taínex, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, que también pueden dañarlo, aunque en una medida un poquito menor que el acetaminofén. Esos suelen dañar más el riñón. O sea, es mucha cantidad diaria y por mucho tiempo. Correcto. Aunque cada persona tiene una cantidad determinada, no siempre puede ser 4, puede ser 3 gramos o 2 gramos. Tiene que ver mucho con el peso, sí. 4 gramos es una medida para adultos, sí. Pero hay personas que por error o intencionalmente se toman 20 gramos de acetaminofén en un día, o los niños que accidentalmente a veces se toman todo el jarabe de acetaminofén porque sabe bueno. En 72 horas eso le daña el hígado y lo puede llevar a una necesidad de trasplante renal. De ese tamaño. Y Claro. tengo una inquietud que muchas personas, uno los ve que voy a hablar del genérico, no de marca, y no del genérico. Los ve uno tomando acetaminofén y no y es que te está doliendo la cabeza, ¿y por qué estás tomando? No, es para prevenir por si de pronto me da dolor de cabeza. ¿Ustedes qué piensan? Eso no se recomienda mucho. El acetaminofén, por ponerle un ejemplo, no es un buen profiláctico para las migrañas. No se usa mucho para eso. Para prevenir ataques de dolor de cabeza, los médicos mandamos otra clase de drogas, y el acetaminofén se puede tomar para reforzar en el momento en que ya le da el dolor. Pero, como le explicaba ahorita, hay personas que toman de forma crónica acetaminofén, pero en dosis bajas. Eso sí está bien, eso probablemente no le va a dañar el hígado. Ahora, si ya tiene instaurado un daño en el hígado, o sea, si ya tiene una insuficiencia hepática, ahí sí es mejor que no tome nada de acetaminofén. Eso sí, el médico se lo dictaminará. Otras de las causas de daño hepático son problemas autoinmunes, problemas propios del hígado que ya son más raros, problemas por ejemplo, de la acumulación excesiva de cobre o de hierro. Y hay otras causas de daño de hígado que son desconocidas. Entonces, todas estas causas que yo enumeré acá son las que llevan a el daño del órgano en su progresión hígado graso, posterior fibrosis o cicatrización y riesgo para cáncer renal. Entonces, una disfunción del hígado pues ya se verá en sangrados por déficit de factores de coagulación, en inflamaciones, en caída de las hormonas sexuales masculinas, en anemias, pero eso ya de pronto ahorita lo explicaba más el Sí, doctor. pero antes de pasarme me quedó sonando eso de que el mal funcionamiento del hígado puede afectar la fabricación de hormonas sexuales. ¿En qué sentido? En el sentido de que el hígado se producen las transportadores de las hormonas sexuales, lo que hace que entonces se exprese más el estrógeno y caiga la testosterona libre. Entonces los hombres con daño en el hígado tienen más estrógeno circulante, entonces se les puede caer el pelo en las zonas púbicas, pueden tener ginecomastia, o sea, les salen senos, disfunción eréctil y todo lo que el alto nivel de estrógenos conlleva. También el adelgazamiento de la piel, lo que lleva a telangiectasias y todo lo que esto conlleva, sí.
Muy bien, yo quería recordar que esta noche nos acompañan dos médicos de muchísima experiencia y que pueden hacerle consulta presencial en el municipio de Bello. Hay un consultorio, el 307, ahí diagonal a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, está el edificio de San Ignacio, en pleno parque de Bello. Y ellos, para concertar pues una cita, deben llamar al teléfono, al celular, 319-588-0145, 319-588-0145. Muy bien, una persona que no es médica, que no, digamos, o que lee, que simplemente común y corriente, ¿cómo puede saber que tiene una cirrosis o un problema en general del hígado? O sea, ¿qué manifestaciones así generales harían de que una persona tenga cuidado? Y se pregunta es, ¿cuándo verdaderamente es necesario asistir al médico? ¿En qué momento? ¿Qué puede llegar a estar sintiendo? Bueno, si la persona, es muy común el motivo de consulta, que la persona le diga a uno que tiene problemas del hígado, que le preocupa el hígado. No siempre es así, pero a veces pues sí pueden tener razón porque la ubicación del hígado es fácil, ya como lo mencioné ahorita. En el caso de la cirrosis propiamente hablando, inicialmente en la mayoría de los casos, su fase inicial es asintomática, la persona no siente nada. Entonces, de hecho, por eso conocemos a muchas personas que han tenido una cirrosis de causa alcohólica, han bebido muchos años. No quiere decir que todo el que tome licor le va a dar cirrosis, pero sí es el factor de riesgo principal. Personas que han tomado licor mucho tiempo, muchos años, y dicen, no, nunca sentí nada, y de pronto de un momento a otro empieza a tener los síntomas. Mientras la persona no tiene síntomas y tenga una cirrosis, se dice que la cirrosis está compensada. Y un 80% de estas personas a los 5 años van a estar vivos. El otro 20% van a estar muertos mientras no tengan síntomas. Es ahí el momento en donde hay que empezar a hacer el tratamiento de la enfermedad. Si hay cirrosis o si hay ya una esteatohepatitis, que es la fase, digamos, previa a la cirrosis. Tratamiento, la cirrosis no tiene un tratamiento en sí, claro, no, el único tratamiento de la cirrosis es el trasplante hepático, pero cuando la persona está en camino hacia la cirrosis, si hay forma de tratarle, el tratamiento es la prevención de los factores causales, como ya ahorita el doctor Juan Miguel ya mencionó las causas: alcohol, consumo de antiinflamatorios no esteroideos, diabetes, obesidad, síndrome metabólico, sustancias tóxicas en general que son hepatotóxicas, en fin. Entonces ya como ya el médico ya busca las causas y le dice, usted tiene que modificar sus estilos de vida, su alimentación, el consumo de tales sustancias tóxicas. Ese es el único tratamiento que hay para eso. Cuando ya hay síntomas, pero el pronóstico es peor. Y el tratamiento de estas personas sintomáticas, si tienen buena expectativa de vida, sería esperar un trasplante. Esperar un trasplante aquí en Colombia es algo complicado, pero digamos que las personas se pondrían en lista de espera si tienen pues una buena expectativa de vida. Uh-huh. Cuando empiezan los síntomas, vamos a dar a la persona cuenta de que la persona no va a hacer el diagnóstico, más bien digamos qué síntomas podría tener la persona ya cuando ya es sintomática. Empieza a sentir cansancio, debilidad, pierde el apetito, desnutrición. ¿Por qué desnutrición? Ahorita inicialmente yo mencioné que el 80% de la sangre del hígado llega de las venas mesentéricas, venas gástricas, que son las que llevan los nutrientes. Entonces, si el hígado no está funcionando bien, esos nutrientes que van de la parte gástrica, del intestino, todo el sistema digestivo, van a llegar al hígado, pero no se van a procesar. Si no se procesan, pues el laboratorio del organismo, que es el hígado, no va a poder procesar estos nutrientes para poder fabricar las proteínas transportadoras de hormonas, metabolismo de medicamentos, producción de factores de coagulación. Entonces ahí también donde empieza a haber hemorragia, petequias en la piel, o sea, los puntos rojos,
equimosis, o sea, ya parches rojos, morados en la piel. Empieza también a presentar varices esofágicas. Las personas dirán, bueno, ¿qué son las varices esofágicas? Las varices esofágicas tienen unas venitas. Esas venitas drenan a las venas gástricas. Y como dice ahorita, esas venas gástricas van a drenar al hígado. Si el hígado está cirrótico, está inflamado, entonces no recibe sangre. Si no recibe sangre, esa sangre se acumula en la parte previa donde está llegando. Entonces, en este caso, en el esófago, esas venas que tiene el esófago están muy hacia la luz. Cuando se inflaman, cuando se llenan de sangre, se remansa la sangre, ocurre lo mismo que pasa con las varices en los miembros inferiores. Se brotan, así como se ven por encima de la piel las mujeres o los hombres, los que le den la varices, se la ven por encima de la pierna. Eso mismo pasaría por dentro del esófago. La venita se la vería ahí como una varice, como la de los miembros inferiores. Solo que este tiene más riesgo de sangrado. Entonces, de un momento a otro, la persona empezó con un vómito, una hemorragia digestiva, y se complicó y se fue de urgencia. Entonces pueden tener vómitos con sangre, o si el sangrado no es tan intenso, puede también entonces esa sangre digerirse y salir en la materia fecal, como es una materia fecal negruzca. Entonces la persona dirá, yo tengo la materia fecal negra. Cuando la sangre se metaboliza, forma un compuesto de color negro, se oxida, y le da el color negruzco a la materia fecal. Ahora, hay personas que toman sulfato ferroso, consumieron remolacha, morcilla, un alimento con una cantidad alta de hierro, y la ven negra. Entonces dicen, no, tengo cirrosis, no, tampoco. O sea, cuando son coloraciones ocasionales, no, es de la alimentación. Una materia fecal negra persistente, ya no es normal. Entonces puede ser una causa de una enfermedad hepática, y también silente, por decirlo así. Hay una alteración de la función sexual, obviamente pues ya ahorita se mencionó por qué. Predominan los estrógenos, entonces la persona empieza con ginecomastia, se le crece a los hombres, le crecen las tetillas, empiezan como a aparecer una especie de senos. Si son velludos en el pecho, en las piernas, en las manos, empieza ese vello a caerse por el efecto más pronunciado de los estrógenos. Entonces empieza como una feminización en el caso del hombre. También salen unas arañitas como las que salen en los miembros inferiores, como las telangiectasias que dan las mujeres, pero salen en el abdomen, en el pecho. ¿Por qué? Porque parte de esas venas que drenan la piel del abdomen y del pecho van a dar a estas venas del esófago y gástricas, que luego ellas van a drenar entonces también al hígado. Entonces, si no drena, si el hígado está duro, endurecido, inflamado y no recibe más sangre, pues toda esa sangre de para atrás se va a acumular en las venitas de la piel del pecho, del abdomen, en las varices esofágicas. Entonces sería pues como otra manifestación. Enrojecimiento en las palmas se enrojecen por los productos tóxicos que se acumulan en los pies, la piel también pica por lo mismo los productos tóxicos. Se puede poner la piel amarilla por los productos tóxicos, propiamente por la bilirrubina en este caso. Así que, o sea que puede, a ver, entonces la cirrosis podría producir ictericia. Claro, que la cirrosis es un hígado fibrótico, ya fibrosado, duro, una piedra. Al estar como una piedra, tiene que ser blandito para pues, que permita atrapar sustancias, pero si está duro, pues lo que le llegue no va a entrar. Como tener una bolsa llena y usted intentando echarle mano, ya está llena de qué, de grasa, de inflamación, de tejido ya cicatricial. Entonces la sangre que le llega no le entra, eso esa sangre queda afuera, con todos sus productos tóxicos, con toda la bilirrubina producto de la destrucción de los glóbulos rojos. Como dije ahorita, ellos no van a durar toda la vida, los glóbulos rojos están cambiando cada 190, 120 días. Entonces la piel se vuelve amarilla, pica. Esos productos tóxicos también son muy susceptibles de ir al sistema nervioso central. Entonces empieza la persona de un momento a otro con cambios comportamentales, demencia, olvido, temblor. Entonces los familiares dicen, como cambiando el comportamiento, no era así.
y va a haber uno, y encuentran entonces en esas personas que, por eso esas personas tienen cambios comportamentales, entre muchas de las cosas que hay que buscar es la función hepática, porque cuando la función hepática falla, el sistema nervioso mismo ocurre lo que se llama encefalopatía hepática. Doctor Edier, doctor Edier, es que usted está hablando de venas o varices esofágicas. O sea, una persona, ¿cómo va a haber unas venas esofágicas, unas varices esofágicas? Incluso en la primera consulta, ¿cómo va a ser el médico para ver esas venas esofágicas? ¿Qué examen se deben solicitar entonces, por ejemplo, para poder ver incluso las varices esofágicas o ver otro comportamiento, ver bien los tejidos? ¿Qué exámenes se deben solicitar cuando se quiere confirmar la cirrosis o mirar exactamente cómo se está comportando? Doctor Holguín, como le explicábamos, los daños hepáticos suelen instaurarse de una forma muy lenta. Cuando ya se dan los síntomas típicos de las varices esofágicas, como es el vómito con sangre o las melenas, o sea, las deposiciones negras, ya tenemos una enfermedad muy avanzada. Entonces, ¿nosotros qué mandamos? Primeramente, el perfil hepático, lo que usted conoce como transaminasas, esa fosfatasa alcalina, que es para ver qué tan bien está funcionando el hígado, ese hepatocito si está botando todos los tóxicos que tiene que botar. Si están muy elevadas a un nivel que el médico conoce, ya uno está sospechando o que el hepatocito está dañado o que está dañando el drenaje, ¿cierto? También mandamos, muy importante, el hemograma, porque como le explicábamos, el hígado es importante en cuanto a factores de coagulación y se pueden producir sangrados que nos lleven a anemia, sangrados que a veces no se ven o que se pueden ver en hematomas, en sangrados fáciles. Quisiera explicar brevemente por otro de los mecanismos por los que puede dar anemia, y es que esa sangre remansada, porque el hígado no está recibiendo sangre y está pequeño y duro, se puede ir a la circulación que va al vaso. Entonces el vaso en esos pequeños vasitos, en esas pequeñas arterias del órgano llamado vaso, también mueren muchos glóbulos rojos, empeorando la anemia. Entonces hay un círculo vicioso de anemia. Por eso es muy importante ver ese hemograma. También es muy importante ver el perfil renal, porque esa misma sangre remansada que no entra al hígado le roba sangre al riñón. Entonces puede haber algo que se conoce como el síndrome hepatorrenal, es decir, por culpa del hígado malo se empieza a dañar el riñón también. Hay un examen muy importante que se llama albúmina. La albúmina es la proteína más importante que se mide en sangre, y una albúmina baja suele producir en los pacientes lo que se llama el edema, la inflamación. Y en el caso del trastorno del hígado, este se puede dar en cualquier parte del cuerpo, no exclusivamente en las piernas, por ejemplo, como se daba en la insuficiencia venosa. ¿Y por qué las bajas proteínas, además de dar desnutrición, por supuesto, dan edema? Y es por la presión oncótica, es decir, que esta falta de proteínas no contiene la sangre dentro de las venas, entonces esta se extravasa, o sea, pasa hacia otro espacio, por decirlo así. Entonces como que no ala la sangre, no la mantiene adentro de la vena, y por eso se producen edemas. De ahí la importancia de medir la albúmina en sangre y también medir los factores de coagulación. Entonces, ¿cómo vemos las varices esofágicas cuando se sospecha de verdad? Con una endoscopia. Correcto. Es la única forma de verla. Uno, por supuesto, la sospecha. Uno toca de pronto no toca un hígado grande, uno sospecha que el paciente está ictérico, uno la sospecha, pero solo se confirma con endoscopia. Y esa endoscopia es importante porque también puede ofrecer tratamiento en algunos casos, cauterizando, digámoslo así someramente, esa vena que está sangrando. Otro examen importante de imagen es la ecografía. ¿Y la ecografía qué puede mostrar? En sus etapas iniciales un hígado graso. Entonces en esta etapa cogemos el daño temprano y prevenimos que el hígado se dañe en el futuro. O podemos ver un hígado ya agrandado, que en las etapas iniciales el hígado se va agrandando, y cuando ya hay una cirrosis establecida se atrofia. Les explicaba, recuerdan que
órgano que se está dañando tiende a ponerse más chiquito, a atrofiarse. Bueno, la cirrosis es un hígado pequeño, lleno de nodulitos. Entonces, cuando tenemos todo este conjunto de daños, no es necesario llegar ni siquiera a una biopsia del hígado para confirmar el daño, porque ya lo tenemos medianamente establecido. Se recurriría a biopsia cuando hayan dudas, cuando se sospechen pues, cosas mucho más especializadas. Y otro examen fundamental es el perfil viral. Los virus más importantes sería descartar que tenga una infección por hepatitis B y hepatitis C, pero hay otros virus pues que dañan el hígado. ¿Y qué virus están ahí implicados? Lo más común. Hay varios virus de hepatitis. Está la hepatitis A, que no se transmite igual que la C o la B, pero no suele ser tan severa. Y también está la hepatitis D y E, que son un poquito menos comunes. Por eso decía que los más importantes a buscar es B y C. El doctor Juan Miguel está hablando sobre los diferentes exámenes y habló, por ejemplo, de la ecografía abdominal, que de pronto para descartar que si hay hígado graso, vamos a suponer que encontró el hígado graso. Yo les pregunto, en caso de encontrar pues el hígado graso, ¿qué tan peligroso es el hígado graso? El hígado graso tiene el problema de que en personas que no lo cuidan puede desencadenar cirrosis, y esta cirrosis de desencadenar un cáncer de hígado, el hepatocarcinoma. Entonces es importante cuando vemos al paciente con hígado graso, este no es un diagnóstico para que el paciente se preocupe, pero sí para que intente hacer algunos cambios de vida. No suele doler este hígado graso y tampoco significa necesariamente que el paciente tiene un colesterol alto, no es necesariamente así. Lo que sí significa es que los hábitos de vida están empezando a dañar el hígado. Entonces, ¿qué le recomendamos al paciente? Tener un muy buen control de la glicemia, sí tener un muy buen control del perfil lipídico, aunque como le digo no en todos los casos el colesterol está alto, los triglicéridos, y mantener un buen ejercicio, prevenir el uso de elementos tóxicos para el hígado como el alcohol, como ciertos medicamentos, y hacer un control periódico con enzimas hepáticas, es decir, con las transaminasas y la función hepática, para ver que no se esté dañando. Muchas veces esos hígados grasos reversan gracias a estos buenos hábitos. Entonces, ecografía de control al año, ya le dio normal, ya no hay hígado graso. ¿Por qué? Porque el médico fue astuto y el paciente fue juicioso. Cuando usted dice que el inconveniente del hígado graso es que porque puede producir hepatocarcinoma hepático, no quiere decir que siempre el hígado graso va a avanzar hasta un hepatocarcinoma. Si el paciente es juicioso, no. Lo que pasa es que, como le explicaba, estos daños se instauran con los años. Ejemplo, yo tengo un paciente de 45 años con hígado graso. No es que al año vaya a tener hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma le va a aparecer cuando tenga 75. Entonces, dimos una ventaja de 30 años en que el paciente no se cuidó, no bajó al alcohol, siguió abusando de los AINES, siguió abusando de ese metabolismo, no hizo ejercicio y desencadenó. Realmente es rara la vez que pasa eso. O sea, el hígado graso es como un semáforo en rojo. Le está diciendo que tiene que parar y que tiene que revertirlo. Es una prevención. El hígado graso no es para que el paciente diga, me morí, me dio hepatocarcinoma. No. Es una alerta. Una alerta. Al contrario, es una cosa buena. Claro. Esta clase de cosas es bueno encontrarlas. Claro. Porque le decimos al paciente, vea, gracias a Dios le encontramos esto a tiempo, cambie su estilo de vida, en un añito hacemos una ecografía de control y el hígado sigue funcionando bien. Manejarse bien. Oiga, yo le pregunto... El hígado graso es muy frecuente, es que el hígado graso tiene una prevalencia, uno se lo encuentra en la consulta de un 20 o un 30%. Es que las personas se darán cuenta de cuando se hace una ecografía de abdomen, siempre muchas veces sale hígado graso, y las personas se darán cuenta, ay, se me ha salido, es un motivo de preocupación de las personas, digamos un 90 o un 100% de las personas con obesidad
van a tener hígado graso. Entonces una persona obesa o con sobrepeso, una ecografía con seguridad le va a salir con hígado graso. El problema cuál es del hígado graso, que no le vaya a salir una esteatohepatitis o un hígado graso en un nivel ya muy alto. Entonces hay que empezar a mirar qué riesgo es que evolucione hacia la esteatohepatitis, que es el siguiente nivel del hígado graso. Un hígado graso ya cuando ya evoluciona empieza a inflamarse. ¿Por qué? Porque como mencionó ahorita con la cirrosis, con la enfermedad por alcohol, a medida que se va depositando grasa en el hígado, esta grasa va causando inflamación. La diferencia en el alcohol es que el alcohol favorece que se deposite grasa en el hígado. Esta grasa inflama, pero además el metabolismo del alcohol genera también producto inflamatorio. Entonces por el lado del alcohol hay inflamación por parte de la grasa y por parte del metabolismo del alcohol. Y en el hígado graso el problema es que la grasa causa una inflamación muy similar a la persona que tomó alcohol pero sin haber tomado una gota de alcohol. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces empieza el hígado graso, sigue la esteatohepatitis, que es la inflamación, y ahí ya el riesgo de avanzar a cirrosis es muy alto. Como dije ahorita, no hay tratamiento. El tratamiento es modificar los estilos de vida, el sedentarismo, alcohol, no estar tomando antiinflamatorios, los esteroides en forma indiscriminada, no estar tomando antibióticos en forma indiscriminada, reducir el peso, hacer ejercicio, controlar la diabetes y la padeces, porque el hígado graso hace parte del espectro de la enfermedad metabólica, el síndrome metabólico que ya mencionamos. Una persona con síndrome metabólico, tranquilamente una ecografía le sale con hígado graso. Ustedes le vamos a hacer como médico. Hay que hacer un seguimiento con ecografía, con funciones hepáticas cada cierto tiempo, para vigilar que no esté avanzando del hígado graso, que es un nivel leve, que es la mayoría, que es la esteatohepatitis, que ya sigue la cirrosis. Cuando llega la cirrosis, el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, un cáncer del hígado, es mucho más alto. No, y ahí sí que es más delicado. Modificar los factores, en este momento así nadie tenga hígado graso, que cuidarse. Si es diabético, cuídese. Si tiene colesterol alto, cuídelo. Si es obeso, cuídese. Porque esos son factores para el hígado graso, independientes. Si la ecografía le muestra o no un hígado graso, entonces hay que cuidarse independiente de téngalo o no, hay que cuidarse para que no vaya a ocurrir eso. El doctor Evia también mencionó antibióticos, y es que uno le pone mucho cuidado a los AINES y a los acetaminofén. También hay mucha gente que indiscriminadamente toma antibióticos, algunos de ellos también dañan el hígado, sí señor. Claro. Vea, una pregunta así muy común entre las personas es, ¿todo dolor en el abdomen, en el lado derecho, es porque tiene alguna enfermedad del hígado? Sí, el dolor alto en la parte derecha es una cosa muy común. A veces la misma gastritis se puede irradiar hacia esta zona y es una cosa mucho más común. Otra causa muy común es la colecistitis, ya sea que la vesícula, que es la bolsita que acumula la bilis que sale del hígado, esa bolsita se tapona y se inflama. A veces el mero taponamiento sin inflamación ya es doloroso, y cuando hay inflamación más aún. También las inflamaciones del colon, sobre todo en la parte derecha, dan un dolor en la parte superior del abdomen en algunos casos. También cálculos renales pueden dar un dolor en esta zona, también dolores musculares. Así que hay muchas causas diferenciales y realmente el hígado no suele doler tanto, solo en etapas donde ya está muy avanzado el daño. Entonces hay muchas causas diferenciales a descartarse. Esos cálculos biliares, así en general, uno cómo hace para llenarse, como dicen, por ahí de piedras, ¿cómo forma esos cálculos biliares? ¿Eso es de la noche a la mañana? ¿Por qué se forman así en general? Se forman del mismo colesterol también, de calcio, pues normalmente son formados del mismo colesterol, de las mismas sales biliares que se asientan y van calcificándose. Se forman ahí, a veces la persona no puede tener cálculos y ser asintomático, otra cosa también muy común. Haces una ecografía abdominal y entonces tiene colelitiasis, sin colecistitis.
tener colelitiasis y colecistitis, o sea, lo que se traduce en tener piedras en la vesícula, sin que esté obstruyendo, no hay problema. Pero estas personas a veces empiezan a presentar síntomas molestos, cólicos biliares. Los cólicos biliares son cuando la persona come muchas grasas, una comida muy copiosa, muy abundante, y de pronto la vesícula con esas piedras ahí no es capaz de liberar la bilis, que se empieza a generar el dolor, pero es por las mismas piedritas que tiene, que no están taponando, generan el dolor. Ahora, cuando la persona empieza ya a tener muchos cólicos biliares, producto de los cálculos que hay ahí, se considera pues como la cirugía. Pero normalmente los cálculos biliares no es que tengan problemas, son muy comunes, se forman ellos, uno le hace una ecografía a cualquier persona y de pronto se trae un calculito pequeño. Arenillas por ahí. Sí, barro biliar se va convirtiendo luego en piedritas, pero si se quedan ahí no hay problema. A veces sí, ya estas piedritas sí favorecen la colecistitis, que es cuando una piedra de esa se desplaza por el conducto de salida que va hacia el duodeno, lo tapona, la bilis no puede salir. Entonces al la bilis no poder salir, toda esa bilis se va a remanchar. Entonces empieza ya, ahí sí es un abdomen agudo y la persona se fue de cirugía. Si se resiste mucho, terminan un servicio de urgencia y ya lo dejan para la cirugía. Inmediatamente, colecistitis, cirugía inmediata. Yo les pregunto, ¿y cómo están? ¿Van a trabajar mañana, pasado mañana? ¿O toman la cita ya para el lunes? ¿Qué van a hacer? Sí, estamos tomando las citas para el lunes porque bueno, pues que la gente no, en estos días de toque de queda, pues la gente está muy guardada en sus casas y es lo que debería hacer, porque la gente, pues, la indicación del gobierno nacional ahora, si alguna persona necesita una cita y va a ir, pues podemos ir a atenderlo. Si la persona solicita su cita, se va, pero normalmente las personas están solicitando las citas para el lunes. Sí. Entonces se ya pueden llamar y se les contesta y se les toma la cita para el lunes. Este es el número de contacto, 319-588-0145, 319-588-0145. Doctor Ediel, ¿cuál es? ¿Cuál es el celular? 319-588-0145. Doctor Juan Miguel, ¿cuál es el celular? Espere, yo lo busco. Sí está. 319-588-0145. Es pegajoso, es fácil. Sí, señor. Bueno, yo les agradezco la información y les cuento que me llaman al Laboratorio Soluna. Es verdad que las personas están muy contentas con la participación de ustedes y de todos los días de lunes a viernes hay participación de diferentes médicos con diferentes tendencias, que a mí me parece que es importante mostrar todas las posturas. Les agradezco por la información y sé que los oyentes también les ha parecido muy importante. Ya saben que si quieren una cita presencial es importante la evaluación presencial y obviamente con todos los cuidados. Esperemos que todo se vaya calmando un poco y ya vamos saliendo pues con mayor confianza. Sin embargo, ahí ustedes no van a citar a varias personas al mismo momento, sino de una manera así prudente, escalonada. Muy bien, doctor Ediel, doctor Juan Miguel, ahí estamos en contacto. Muchas gracias, doctor. Muy bien, don Wilson, vamos a los anuncios.